¿Qué tal amigos de Página en Blanco? El día de hoy nos acompaña Patricia Romero, quien es gestora de este proyecto, esta iniciativa que se llama Fluyendo, que es en realidad una iniciativa, una miniserie que muestra justamente los logros y aportes que han dado la comunidad venezolana justamente con toda esta situación que está viviendo el país y cuáles han sido los aportes que han dado aquí al Perú. Entonces tenemos a Patricia Romero para que nos cuente un poquito más sobre esta iniciativa que han empezado. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte aquí en Página en Blanco. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, en realidad solo decirte que yo no soy la gestora, yo soy la directora, he hecho el guión y he hecho las entrevistas, pero en realidad quienes gestan este proyecto es la OIM, la Embajada de Canadá, Caudal y el Teatro La Plaza. Digamos, ellos son los que tuvieron esta idea inicial y me invitan a mí a sumarme al proyecto una vez que tienen la idea un poco más madura. Y lo que has dicho es perfecto, o sea, en realidad son 6 capítulos de una miniserie de entre aproximadamente 6 y 7 minutos, donde hemos seleccionado a 6 migrantes venezolanos y en estas historias ellos nos cuentan sus experiencias de migración. Lo bonito que es que son historias súper positivas. Evidentemente hay momentos duros porque migrar nunca es fácil, mucho más en las condiciones en las que han tenido que migrar los venezolanos, digamos que no ha sido, ay, tengo ganas de migrar, sino no han Una tenido, necesidad. sí, no han tenido otra opción, pero son historias en las cuales todos podemos identificarnos porque ellos a través de esta experiencia tan complicada, lo que han hecho son desarrollar sus capacidades adaptativas. Es decir, como cuando yo estoy en un entorno complicado, si estoy a la frecuencia correcta, lo que uso son mis habilidades y ellas me ayudan a llegar a mi meta, que finalmente es poder tener una vida tranquila, cómoda, en un país que no es el mío, desarrollando una profesión que es la mía o de repente no, poder traer a mi familia. Los casos son diversos, ¿no? Tenemos gente eh, mayor, bastante mayor, hombres, mujeres, gente que con mucha suerte pudo salir con un trabajo, gente que no, gente que tuvo que salir a buscárselas, inclusive que Perú no fue el primer país al que emigraron, que pasaron por varios países antes de llegar aquí. Y son casos en los que nos hemos enfocado en lo positivo, es decir, más allá de la dificultad, ¿qué hicieron ellos para superar esta dificultad y salir adelante? ¿Cuándo inicia el proyecto? Y justamente sabemos de que hay muchas personas, miles de personas que llegaron a emigrar. ¿Cuándo inicia y cómo llegaron a estas personas de la miniserie que ya han armado? Mira, debemos haber empezado, calculo que en octubre, las conversaciones y un poco a darle forma. Como te digo, yo llegué un poquito después, cuando ya existía la idea inicial, pero sí el proyecto maduró un poco cuando yo estuve ya dentro. Y bueno, básicamente por referidos, ¿no? O sea, todos tenemos conocidos venezolanos, entonces, sí, yo conozco a tal, yo conozco cual, y así se fueron sumando, y debo haber entrevistado unas 20 personas, y elegimos perfiles, los más diferentes, los más positivos y los más distintos, ¿no? Entre ellos en cuanto a edad, en cuanto a género, en cuanto a oficio, para que para el espectador también sean casos súper entretenidos y variados al momento de verlos o escucharlos, porque no solamente es miniserie, sino también es podcast. Justamente porque van explorando estas nuevas plataformas. El podcast es algo que ha tenido mucha pegada en los últimos meses y sobre todo porque uno busca la inspiración, porque uno se pone a pensar, ¿qué pasa si yo soy esta persona de aquí en un año, en 2 años, ¿no? Puedo ver esta historia que me están contando en esta pieza de audio para ver qué manera puedo tener esa resistencia, esa fortaleza que ellos han llegado a pasar en esta migración. Y te digo, no solamente con temas migratorios, sino, te lo digo yo misma, yo conocía el fenómeno de la migración venezolana, conocía a venezolanos como todos nosotros, pero digamos no tenía un conocimiento tan profundo como el que tengo ahora. Y no sé, cada vez que tengo alguna dificultad o me siento derrotado, digo, ay, pienso, ay, si estas personas con todas estas dificultades se han podido adaptar y salir adelante, ¿por qué yo no voy a poder, no? Y creo que eso es lo que me gustaría que sienta la gente al momento de ver
esta miniserie, independientemente de que sean migrantes o no sean migrantes. Creo que es, ¿qué cosa puedo hacer yo para superar mis obstáculos, grandes o chiquitos? O sea, cada uno sabe cuáles son los fantasmas que tiene que enfrentar. Y yo creo que la adaptabilidad además es súper importante en este momento pandémico en que nos hemos tenido que adaptar a mil cosas, hemos tenido que reinventarnos y a mucha gente se le ha hecho muy difícil. Eh, Creo que ver estos casos va a ser, va a hacer reflexionar acerca de que muchas veces la dificultad, evidentemente, hay factores externos que nos hacen las cosas difíciles, pero muchas veces la dificultad está dentro de uno. Y que una vez que uno salta esta barrera, esta dificultad, es mucho más sencillo lograr nuestras metas y enfrentarnos a un entorno que no necesariamente nos favorece. Ujú. Exacto, sí, mencionas algo muy importante porque todos en realidad hemos tenido cierta dificultad con el tema de la pandemia. Nadie sabía que nos venía todo eso y nadie sabía que nos iba a tocar aquí también en el Perú. Y de alguna forma también las personas que llegaran a migrar, porque bueno, el tema de la migración no es que se ha dado a partir de la pandemia, ha sido mucho antes, de manera muy paulativa, pero ya con mayor fuerza. En estas historias que has encontrado, ¿qué podrías destacar en cada una de ellas? Sabemos de que tienen un tema de fortaleza, un tema de que han tenido que pasar tantos obstáculos, dejar familias o ver la forma de cómo reunirse mucho tiempo después. ¿Cuáles son las historias que más te han llegado a impactar? Bueno, no puedo escoger una porque todas me tocan de alguna manera, o sea, ya estoy totalmente involucrada, pero por ejemplo, una historia muy bonita es la de Antonio. Antonio es un hombre de más de 60 años que migra, él era ingeniero en Venezuela, pero Antonio había tenido una historia de migración previa. Cuando era joven, él se fue a estudiar a Estados Unidos y le fue, no te voy a decir difícil, pero sí migrar a un lugar donde el idioma no es el mismo, donde el clima es radicalmente opuesto, fue una experiencia que lo marcó. Entonces, cuando Antonio tiene que migrar, eh, porque se sentía solo, sus hijos se habían ido, sus amigos se habían ido, todos en Venezuela se habían ido, ella no estaba ejerciendo su profesión. Cuando él llega al Perú, Antonio dice una cosa muy bonita que es que él ya sabía qué era lo que tenía que hacer. O sea, porque la experiencia previa se lo enseñó, ok, salir y comerme la calle, conocer la ciudad, conocer la gente, conocer las costumbres, abrazar esta nueva cultura a la cual voy a formar parte. Y Antonio, él es una persona, un eterno aprendiz. Él no tiene miedo de cambiar, de variar. Entonces Antonio a sus 60 y tantos años deja de ser ingeniero y se empieza a dedicar al arte, porque su hija aquí tenía una empresa de eventos, contaban cuentos, hacían música, y a Antonio siempre le había gustado el arte, pero no se había atrevido a ejercerlo. Y aquí le da un giro total a su vida, porque empieza a ilustrar cuentos, a hacer música para niños, a acompañar a su hija en los eventos. Y, por ejemplo, su personalidad adaptativa es esa. Él es el eterno aprendiz. Él no tiene miedo de cambiar, que es algo que facilita mucho las cosas, ¿no? O sea, porque si él hubiera venido con la idea en la cabeza, voy a ser ingeniero, quiero ejercer como ingeniero, tengo mucha experiencia como ingeniero, probablemente se hubiera frustrado mucho. Entonces, esa es una historia muy bonita, ¿no? Otra historia que es súper bonita es la de Estefanía. Estefanía es una chica que estudió medicina durante 5 años y no pudo culminar la carrera, porque se dio cuenta que las condiciones en las que se vivía en Venezuela no iba a poder terminarla, que y no iba a obtener la remuneración que necesitaba para poder ayudar a su familia, porque a su abuelo le diagnostican Parkinson y las medicinas en Venezuela es imposible de conseguirlas. Entonces, ella toma la decisión de emigrar al Perú, porque aquí había un familiar que la podía recibir, pero en paralelo, Estefanía sentía mucha curiosidad por la tecnología y de manera autodidacta ella empieza a aprender cosas de diseño gráfico, de redes, y eso es lo que le abre las puertas aquí en el Perú. Ella llega y al día siguiente consigue trabajo en Wilson. Mm. Un trabajo que evidentemente no es el trabajo de los sueños de nadie, porque son muchas horas de trabajo, no es tanta remuneración, pero para ella era una maravilla, o sea, el venir de nada
a poder tener un dinero para poder sobrevivir, para poder comprar la medicina de su abuelo. Y ella continúa investigando, investigando, y encuentra en internet a Laboratoria, que es una escuela que está ofreciendo un curso en el cual formaban a mujeres en tecnología. Postula e ingresa. Y es muy difícil para ella mantenerse con un ritmo de estudio fuerte y al mismo tiempo trabajar. Pero lo consigue, logra, esto es muy bonito también en las historias de los migrantes, ella logra generar un círculo de afecto, un círculo de apoyo entre migrantes venezolanos que ya están aquí y peruanos, y un grupo de gente la apoya económicamente para que ella ya no tenga que trabajar y solo se aboque a estudiar. Estefanía egresa de esta escuela y consigue su primer trabajo formal, súper bien remunerada, en un puesto que a ella le gusta y que le permite mandar dinero a su familia allá, pero ella tiene una personalidad tecnológica, ella está totalmente vinculada a la tecnología e igual, ¿no? No se aferra a su carrera anterior, ay, qué triste mi vida, dejé mi carrera de medicina, no. ¿Cuál es cómo resolvemos? El problema no es la solución en lo que me tengo que enfocar. Cómo adaptarse a esta realidad que te toca vivir ante la situación de emergencia que tienes en el momento. Y claro, o sea, ponte a pensar, yo creo que para cualquiera, cambiar así radicalmente de profesión, pero además estar en un país que no es el tuyo, con costumbres que no son las tuyas, con este tufillo de xenofobia que se empieza a oler por todas partes, entonces es muy duro, anímicamente es muy duro, pero están ahí, se sobreponen. Creo que el venezolano tiene una alegría en la sangre que lo hace, ¿no? Porque todas las personas con las ¿No? y además de eso, es bien bonito escuchar el profundo agradecimiento que le tienen al Perú. Con todos los que he hablado, los seleccionados y los no seleccionados, su gratitud al Perú es inmensa, inmensa. Por eso creo que esta serie busca, además de que todos nos enfoquemos en nuestras habilidades adaptativas, cambiar la narrativa que tenemos del venezolano. Hay gente que ha venido a delinquir, como en toda una migración de 1.200.000 personas, tiene que haber gente que no es de lo mejor, pero no son la mayoría. Y creo que quienes no simpatizan con los venezolanos a través de esta serie van a cambiar su percepción, porque son personas, como te digo, no se puede generalizar, pero te digo, con la mayoría con las que yo he conversado me han parecido personas con una fuerza, con una energía que yo no me conozco en mí, que ha sido sorprendente, o sea, es muy inspirador. Exacto, y justamente ustedes tienen este portal web donde están contando esas historias. ¿De dónde proviene el nombre, Fluyendo? Tiene que ver con un tema de dejarse llevar a la situación en la que vivimos, adaptarse a esta situación que me mencionas, que esto es lo que me toca, este es el problema que tengo, pero más me enfoco en la solución. Imagino que por ahí salió el nombre. Tú lo has dicho a la perfección, o sea, en realidad el agua fluye por el camino que puede, y si hay una piedra, pasa al costo de la piedra, y pasa, Y pasa y avanza. Entonces, eso es lo que, en realidad, lo que nos corresponde a todos, ¿no? Un poco en la pandemia, todos hemos fluido, todos hemos cogido las oportunidades que han aparecido, todos hemos ido, o sea, contra una cosa tan grande como una pandemia, ¿qué puedes hacer? O sea, por más que digas estoy harto, estoy cansado, yo me acuerdo que mi mamá me decía, ya estoy harta, estoy cansada, odio la mascarilla. Es lo que nos toca. Pero no puedes hacer nada más que fluir, cuidarte, estar atenta, pero es un obstáculo demasiado grande, al cual tienes que fluir con él y caminar con él, aprender a convivir con él, ¿no? Entonces, creo que esta serie, sin querer queriendo, eh, creo que va a hacer que mucha gente se sienta identificada, porque todos hemos pasado por estas historias de adaptabilidad en el último año y medio, casi 2 años. Y sí, bueno, si nos centramos un poco también en la migración, si es que nos llegara a pasar, también tenemos que sobreponernos a la situación que nos toque vivir. Ahora, estas instituciones que mencionabas al inicio, ¿cómo fue el crear el proyecto, el empezar a dirigirlo desde tu mirada? Bueno, en realidad ellos tenían la idea de querer contar estos casos, estas historias.
Lo que no estaba muy claro era el cómo, cuál era el tono, de qué manera lo íbamos a hacer. Conforme fuimos conversando y conforme fue avanzando el proyecto, lo que nos quedó claro era que el gran protagonista de la serie iba a ser el personaje que iba a entrevistar, y la forma es ellos contando su historia, básicamente, durante toda la miniserie, y hay pequeñas representaciones hechas por ellos mismos, sin que ellos sean actores, cosas muy sencillas, pero que creo que aportan mucho a la historia, pero creo que la sensación también era que mientras estás viendo cada uno de los capítulos, tú también fluyes, ¿no? Porque además son historias, no sé, como cuando si yo te cuento el argumento de una película de cine, no pasa esto y pasa el otro, y aquí y allá, aquí pasa lo mismo, entonces, ay, no, ay, sí. O sea, por ejemplo, el caso de Eutimio, que es sorprendente. O sea, y además no sabes lo difícil que ha sido resumir en 6 o 7 minutos esas historias que son. Eutimio se fue a Trinidad y Tobago. Eutimio es médico y también es músico. Y le dijeron que en Trinidad y Tobago había necesidad de médicos. Entonces él va, perfecto, se lleva a su familia, y cuando está allá se da cuenta que ha sido un poco estafado en realidad, ¿no? Que no es tan sencillo, porque te necesitaba los documentos para poder ejercer, y los documentos no eran tan fáciles de conseguir. Y hubo un momento en el que se sintió atrapado en Trinidad y Tobago, exactamente lo contrario a lo que se fue. Claro. Logra reunir el dinero prestado y vuelve a Venezuela, y se jura a sí mismo: yo no vuelvo a dejar mi país. Pero la situación en Venezuela se desmejora y tiene que volver a dejar su país, y se viene con un compañero médico a Perú en bus, y aquí se entera que hay un examen que puede dar por el cual puede ejercer la medicina. Y Eutimio dice: facilísimo, o sea, si yo soy Afilado. doctor y ejerzo, ya está. Y cuando va a dar el examen tenía muchas cosas locales, ¿no? Enfermedad de tal persona, de Chiclayo, que come. Claro, son cosas que él no sabía, porque no es de aquí. Claro. Y lo jalan. Y se siente derrotado, siente, además, humillado, ¿no? Porque si yo soy doctor, ¿cómo no voy a aprobar un examen? Que uno Sin sabe, piensa embargo, de que le toca, en realidad son los mismos casos que pueden pasar en cualquier país, ¿no? exacto. Y Eutimio, su personalidad adaptativa es la tenacidad. Ok, mientras pasa el tiempo de aquí al otro examen, porque va a haber un examen unos meses después, voy a conocer la cultura de este país, voy a estudiar, voy a saber el nombre de las calles, voy a saber quién, voy a leer cosas de Vargas Llosa, voy a conocer a Marco Aurelio de Negri, voy a escuchar a Chabuca Grande, o sea, más allá del mismo examen, es empaparse de la cultura del país, porque él entiende que ya no está de paso, que él no es un turista, que esta Claro. va a ser su casa. Ujú. Y bueno, no les cuento para que vean el capítulo en que termina, pero todos son finales muy, muy bonitos. O sea, aparte son personajazos, o sea, son personas bien bonitas, bien inspiradoras, bien especiales. Hemos Que tenido buen uno, ojo para películas. que uno si se pone a pensar en realidad lo que tiene que tomar en cuenta de repente el factor común de todos los personajes es que tener esta necedad de querer quedarse en un país que le está abriendo las puertas y le está dando esta nueva oportunidad y aprovecharla hasta el más mínimo para poder crear una nueva y mejor vida. Así es, y creo que otra cosa que es bien importante es aprender a generar vínculos en el país en donde estás. Normalmente los venezolanos, cuando llegan, se empiezan a relacionar solo con venezolanos, porque es lógico, ¿no? Estás saliendo de tu país, es una manera de estar cerca de tu patria, pero cuando empiezan a abrirse un poco más y también a conocer gente del país, se genera un círculo de apoyo. Qué sé yo, en el caso de Roselyn es una actriz venezolana que demoró mucho en salir de Venezuela porque su hijita más chiquita no tenía pasaporte, Ujú. y en Venezuela, pues, conseguir un pasaporte es la vida, ¿no? Se demoró un año en poder sacar el pasaporte, y cuando finalmente viene aquí, tiene mucha suerte porque trabaja como actriz, le va muy bien, pero cuando acaba su trabajo como actriz, empieza a probar mil cosas, y ella no siente que el ejercer profesiones diferentes a las suyas sea algo difícil o complicado, sino le parece una oportunidad maravillosa para conocer al país, a la cultura, a la gente con la que va a convivir.
Claro. Rosalind tiene un incendio. Rosalind vivía en una habitación, hay una fuga de gas, hay un incendio en el que se quema su cuarto entero, sus cosas. Gracias a Dios sus hijos no estaban ahí. Pero era una sensación, nos cuenta ella, de desamparo, porque estás lejos de tu país, Y que te toque sintiéndose vivir sola. eso. ¿Cómo? Y que te toque vivir todo eso, fuera de tu Pero país sobre todo. a lo que voy con todo esto es que se formó un círculo de apoyo que Rosalind no esperaba. O sea, había generado afecto, cariños, simpatías en un montón de gente que la apoyó en ese momento con donaciones económicas, con ropa, con incluso hasta en ese momento hasta una llamada, oye, ¿cómo estás? O sea, y se dio cuenta, eso es bien bonito, que no estaba sola, que en realidad ella pensaba que estaba sola, pero no estaba sola. Y esos vínculos, esos afectos, no se generan así nomás. O sea, lo genera una persona con sus actos, o sea, siendo como es, buena Empático. persona. Entonces, creo que eso es también un aprendizaje enorme, ¿no? O sea, la gente está ahí donde menos uno la espera, pero uno tiene que generar esos vínculos y esos afectos. Claro. Y este proyecto va a incluir, el proyecto Fluyendo, va a incluir más episodios, más casos, más historias. No sabemos todavía. Todavía por el momento son 6, están colgados en www.fluyendo.p. Ahí está los videos, está el podcast y hay información acerca del proyecto. Y no sé, vamos a ver cuánto éxito tiene esta primera temporada, a ver si hacemos una segunda, que sería lindo. Claro, digamos que esta es la primera, la presentación del proyecto. Y justamente en realidad, a pesar de que tenemos esta pandemia encima y que todavía continúa, necesitamos este tipo de historias, porque uno no ve en el día a día estas historias inspiradoras que por ahí alguien la está pasando mal y le puede dar ciertas palabras de aliento que vio, que escuchó o que uno mismo puede compartir con el otro. Sí, y además, bueno, ahora que andamos todos tan full, tan llenos de cosas, qué sé yo, mientras están cocinando pueden escuchar el podcast, mientras están manejando el carro, entonces son historias cortitas, como te dije, son de 6 o 7 minutos, y sí creo que son casos bien bonitos, bien inspiradores y bien entretenidos, inclusive, o sea, para alguien que solamente busca pasar un buen rato, creo que también ahí va a encontrar un contenido interesante. Ujú. Bueno, en todo caso, invita a nuestros seguidores de Página en Blanco, cómo podemos encontrarlo de repente en diferentes plataformas. La página web nos mencionas que es www.fluyendo.p. Sí, también pueden encontrarlo en las redes sociales de la OIM, del Teatro La Plaza, de Sala de Parto. Y nada, creo que las personas, tus seguidores van a poder pasar un momento agradable, creo que van a enriquecerse a través de experiencias ajenas, así que nada, los invito a que disfruten de estos capítulos que hemos hecho con mucho cariño. Muchísimas gracias, Patricia. Patricia, ella es directora de este proyecto Fluyendo, que es esta iniciativa, esta miniserie que muestra justamente el tema de los logros y todos los aportes que han dado la comunidad venezolana aquí en nuestro país. Te quiero agradecer, Patricia, por darnos esta oportunidad de entrevistarte. Y bueno, si está la segunda temporada, definitivamente vamos a seguir conversando sobre más historias. Ok, muchas gracias a ti por la invitación. Muchas gracias, cuídate. Nos vemos. Chao.